Tiempo. Ahí está. Bueno, entonces, definición del AT, ¿sí? Decía que el AT es un agente de salud mental, es un agente auxiliar que trabaja siempre en equipos interdisciplinarios y son estos otros profesionales quienes guían lo que son los objetivos generales para con un sujeto y de ahí se desprenden los objetivos específicos de nuestra función, ¿sí? Es decir, del acompañamiento. Y nuestro objetivo va a estar dirigido a poder darle continuidad a los tratamientos en los que están los sujetos, ¿sí? Y respecto a lo que el AT no es y el AT es, recién decía, el AT no es, bueno, un cuidador, un amigo, ¿no? Un familiar, etcétera. Y lo que va a delimitar nuestro trabajo, ¿no? De alguna manera va a marcar justamente nuestra función, va a ser el encuadre, ¿sí? El encuadre que consta de, bueno, el día, la hora, la frecuencia, a veces también el horario, el lugar donde se va a llevar a cabo, los objetivos del acompañamiento. Esto va a ser, digamos, una parte fundamental para dar a conocer a los otros nuestra función, porque a veces inclusive hay familias que tampoco conocen el rol del AT, ¿no? Y entonces lo más frecuente que suele suceder es que sobre todo en domicilio, ¿no? Es que se confunda con el rol de cuidador, ¿sí? Entonces nosotros no higienizamos, ni alimentamos, ni damos medicación, ninguna de estas cosas. A veces sucede en el tema de la medicación que, no sé, nuestro acompañamiento, sobre todo por ahí en adultos mayores, y más en el ámbito domicilio, ¿no? Que a veces están solos, no hay otra familia, ¿no? Y no hay otra persona que den la medicación. Justo estamos nosotros solos en la hora del acompañamiento y toca la medicación. Yo la verdad es que particularmente no lo sugiero, es decir, si lo pueden evitar esto, evítenlo. Y si no, también una autorización firmada de la familia, ¿no? Siempre sugiero esto como aparte, ¿no? Tanto en este tema como también cuando nosotros diseñamos el plan de trabajo y este plan de trabajo, por ejemplo, como actividades para que se cumplan los objetivos, propongo salir a la plaza o ir al súper a hacer compras, ¿sí? Etcétera. Y esto involucra, si el acompañamiento es en domicilio y esto involucra salir del domicilio, también sugiero esta autorización, ¿sí? De los padres, porque si sucede algo en la calle, ¿no? ¿Cómo explicamos qué somos nosotros de esa persona? ¿Sí? Igual también nosotros contamos con seguros, ¿sí? Pero bueno, esto también lo sugiero. Igual el tema de salir, ¿no? Sobre todo en el ámbito domicilio, siempre tiene que estar justificado por el objetivo a trabajar, ¿sí? Y también cuando nosotros diseñamos el plan de trabajo, que esto también es, digamos, un documento que también le llega a la familia, allí también vamos a poner, porque en el principio el acompañamiento no requería salir, ¿no? Del domicilio, por ejemplo, y entonces en el plan de trabajo aparece el domicilio solamente, ¿sí? Ahora, cuando yo sumo estas salidas, ¿no? Y hay veces que se pide también que se lo acompañe a las terapias y demás. Cuando esto surge después de haber presentado un primer plan de trabajo, lo que yo sugiero es realizar uno nuevo que conste de estas salidas, ¿sí? Que quede todo registrado, ¿sí? Bueno, y el AT aparte también es un agente resociabilizador, ¿sí? Es uno de los objetivos transversales de todo acompañamiento. ¿Por qué? Porque recién decía, pensemos que en nuestro campo, cuando trabajamos con personas que generalmente en discapacidad, cuando tienen alguna patología, bueno, también incluso en tercera edad, estos grupos de personas generalmente son renegados de la sociedad, ¿no? Son excluidos y esto lleva muchas veces al aislamiento de estas personas. Nuestro trabajo es ser este agente resocializador con el fin de promover lo que es la inclusión social en los diferentes ámbitos en donde este sujeto esté inmerso, ¿sí? Y si no lo está, también, por ejemplo, una persona que está aislada porque tiene depresión,
¿no? Lo importante es empezar a conectar con el mundo exterior, ¿no? Hacer de pronto salidas, después por ahí más adelante se pueden proponer, no sé, la participación en un club barrial que brinda algún taller o alguna actividad específica que le guste a ese sujeto, ¿sí? Por eso decimos este agente resocializador, y también decía la pieza fundamental del equipo, porque el acompañamiento es esta enmarcación hombro a hombro, es una escucha activa, es saber estar ahí, ¿sí? En la cotidianidad de un sujeto, cosa que digamos en las otras terapias no sucede. Pensemos en psicología, ¿no? Se lleva adelante en un ámbito clínico, en un consultorio, pero no en la cotidianidad, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir registrando sucesos, acontecimientos, información relevante de este sujeto que le sucede en el día a día, que otros profesionales no acceden a esa información. Y está bueno registrarlo y también retribuir esta información al equipo por si hay que ajustar algo sobre el plan de trabajo, ¿sí? Y sobre también lo que se propone el resto del equipo. Bueno, el requerimiento de una AT en patologías crónicas, ¿sí? Porque además de la contención promueve también la mejor calidad de vida, de los recursos que pueda tener el sujeto y su entorno socioafectivo, y también desarrollar su tarea en ámbitos de domicilio, en la cotidianidad, como decía recién, bueno, y esto un poco lo que decía recién. En términos del vínculo, el vínculo es clave y posibilita también que nuestro acompañamiento se pueda llevar a cabo. Si no hay un vínculo, es difícil que podamos lograr los objetivos. A veces sucede que ese vínculo no se da, ¿no? Porque también pensemos en las transferencias y contratransferencias, ¿no? De transferencias hacemos siempre, ¿no? Con todas las personas, y contratransferencia es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Que es esta como de vuelta a la transferencia. Por ejemplo, transferir, no sé, si trabajamos con un niño, el niño nos transfiere el vínculo de su madre, por ejemplo, ¿no? Si yo devuelvo, es decir, si yo también veo a ese niño como si fuera mi hijo, esto va a ser un obstáculo para el acompañamiento. Y no es que está del todo mal, ¿sí? Esto sucede en las relaciones humanas. Lo que sí tenemos es el espacio de supervisión, que en ese espacio de supervisión nosotros podemos, nos ayuda esta supervisión a poder develar el sentido de esta contratransferencia, porque pensemos que son procesos inconscientes, ¿sí? Entonces la supervisión no está ahí solamente para cuando tenemos dudas, ¿no? Sino también para poder hacer estas lecturas, ¿sí? De lo que sucede en el vínculo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, puede también desarrollar, esto yo les dije, bueno, ya saben que los ámbitos, como decía hace un ratito, puede ser el ámbito del domicilio, ¿sí? El ámbito de la escuela, como acompañantes externos, el ámbito clínico y hospitalario, tanto en momentos de internación, en los primeros momentos de transición, ¿sí? Hay momentos previos, muchos de los pacientes psiquiátricos previo a la alta definitiva tienen salidas esporádicas, ¿sí? Para justamente poder observar cómo es esa de vuelta la conexión con el mundo que está fuera de la internación, ¿no? Del ámbito hospitalario. Y bueno, y obviamente los momentos del alta, ¿sí? Bien. Siempre el requerimiento del acompañante, generalmente, bueno, lo hace el equipo interdisciplinario, ¿no? También va a determinar muchas veces la frecuencia que necesita el acompañamiento, en qué ámbito.
Pero pasa también, como por ejemplo en tercera edad, que muchas veces no hay un equipo interdisciplinario, ¿no? Como pasa en patologías, como pasa en discapacidad. Y puede ser un médico de cabecera o inclusive la propia familia que conoce que es un acompañante terapéutico y solicita uno, ¿sí? Pero siempre va a ser nuestro trabajo también tener que, bueno, obviamente seguir lo que dispone el equipo, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Bueno, esto del vínculo, estoy leyendo un poco para no repetir las cosas. Ser un agente resociabilizador, dijimos. Bueno, todo esto que aparece acá en la diapositiva ya se los dije recién. Lo que recién decía, sí, de quién solicita el acompañamiento, que puede ser un médico de cabecera o la propia familia, como decía recién, ¿no? Que puede conocer cuáles son las tareas que desempeña una T y requerir una T, pero siempre los objetivos tienen que ser claros. En el caso de tercera edad, por ejemplo, cuando no existe un equipo interdisciplinario, sería prudente y sería muy favorecedor que pudiesen entrevistar a ese médico de cabecera, ¿sí? Con el fin de que les otorgue información relevante, ¿no? Algo chiquito de la historia clínica de ese sujeto, para también apuntalar nuestros objetivos, ¿sí? Ya que no hay, como decía recién, equipo interdisciplinario. Bien, y algo que también es uno de los objetivos transversales a todo acompañamiento, que tiene que ver con poder favorecer la autonomía de las personas, que es un punto también sumamente importante, ya que muchas personas la tienen limitada, no es que no la tienen limitada. ¿Por qué? Porque a veces hay una mirada un poco enternecedora, si se quiere, ¿sí? Sobre una persona con discapacidad, ¿no? Y a veces esa mirada enternecedora niega la autonomía, ¿no? Sino que siempre, bueno, ¿qué requerís si se le está encima? Porque el supuesto no puede, ¿no? Y entonces se hacen cosas por esa persona. Lo que nosotros tenemos, por eso también siempre digo implícitamente, trabajamos con la familia, ¿no? Para poder desplegar esperanza sobre la mirada de ese sujeto, ¿no? Es decir, siempre digo, es importante develar las expectativas que tiene la familia respecto a ese miembro, ¿sí? ¿Qué espera la familia, por ejemplo, para el futuro? ¿No? A veces pasa que ahí, bueno, desde niños, ¿no? Van a escuelas especiales, bueno, o también ahora escuelas ordinarias bajo el módulo de integración, terminan todo su trayecto escolar, ¿no? Y después, ¿qué pasa? No hay más como lugares, no hay más alternativas. La familia empieza a buscar muchos centros, los CET, ¿sí? Que son los centros educativos terapéuticos, que lo que hace son diversos talleres, ¿sí? Allí. Y esto obviamente no hay como una expectativa futura de decir, bueno, puede terminar la secundaria y poder estudiar en la universidad o buscar un empleo, ¿sí? Entonces también nosotros tenemos que poder desanudar eso para que la familia también crea de que esa persona tiene futuro, que tiene autonomía, ¿no? Y que lo puede lograr, que puede tener una familia, que puede tener un trabajo, que puede estudiar si quiere seguir estudiando. Siempre que hablemos, ¿no? de poder brindarle los recursos y las herramientas para que sí lo puedan hacer, que ese es nuestro trabajo, ¿no? Ir paulatinamente favoreciendo su autonomía en la medida que brindamos herramientas y apoyos, no solamente para el sujeto, sino también para su entorno, ¿sí? Para que su entorno también tenga herramientas, porque muchas veces los tratamientos se abocan al sujeto, ¿no? Y se trata la enfermedad entre comillas, ¿no? Llamémosle patología, trastorno, bueno. Pero falta mucho acompañamiento más a las familias. Las familias a veces no saben qué más hacer, ¿sí? No cuentan con las herramientas para poder seguir acompañando. Entonces, implícitamente nosotros tenemos este trabajo también, ¿sí? Y algo también que me gusta decir, que para mí también es un objetivo, varios objetivos son importantes, transversales a todo dispositivo de acompañamiento, que es poder resaltar
y rescatar la emergencia de la subjetividad de las personas a las cuales acompañamos. Por esto que decía recién, muchas veces la discapacidad se ve como una enfermedad, ¿no? Y se trata la enfermedad. Se diagnostica, después de ese diagnóstico sirve como etiqueta, ¿sí? De la persona, y no se conoce a la persona, no se resaltan las deficiencias y no se conocen las capacidades de la persona. ¿Qué le gusta hacer, por ejemplo? Por eso siempre digo que nuestro gran trabajo es poder centrarnos en quién es esa persona, ¿no? No en su diagnóstico. No es algo tampoco que nosotros debemos de negar, ¿sí? Porque hay algo allí que es real, ¿sí? Pero no debe ser nuestra clave para el acompañamiento, ¿sí? Nuestra clave para el acompañamiento debe ser conocer quién es ese otro, cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, qué cosas les gusta hacer, qué cosas le gustaba hacer y no las pudo llevar a cabo. Por ejemplo, una persona que sufre de una depresión y anteriormente se dedicaba al arte, sufre de depresión, deja de hacer eso que le gustaba hacer, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que reconectar con eso, con ese deseo, ¿sí? De poder hacer. Bueno, y conocer a esa persona, ¿no? Es decir, sus características más personales, más subjetivas. Y después, esperen que quiero leer una preguntita en el chat. Incentivar al paciente, yo le diría sujeto. En los Power a veces aparece, ¿no? O en algunos textos aparece, pero a mí me gusta decirle sujeto porque paciente se utiliza más como en el ámbito hospitalario, ¿no? Como, claro, sí, es incentivarlo para que pueda, por eso somos agentes resociabilizadores, ¿no? Como para que ese sujeto pueda volver a reconectarse con un montón de ámbitos sociales, ¿no? Y que se pueda incluir. Bueno, nosotros, ¿no? Ser esa clave y ser esa pieza, por eso también decía de esto de trabajar con la familia, ¿no? Ser nosotros como esa mediación entre el sujeto y el mundo social, se podría decir. ¿Sí? A veces también pasa, no sé, en los acompañamientos escolares también, ¿no? Que a veces no saben, ¿no? La escuela muchas veces no cuenta con muchas herramientas y entonces se producen ciertos sucesos, ¿sí? De exclusión, que muchas veces no son adrede, es por la falta de información. Bueno, ahí también nosotros debemos, ¿no? No cerrarnos solamente a trabajar con un niño que está en un aula, sino también con los demás, con el docente, con los directivos de la institución, bueno, todos los docentes en realidad, con el fin de brindar herramientas, ¿no? Y generar que el espacio, que la escuela sea más inclusiva, ¿sí? Y así en cada uno de los espacios y ámbitos que nosotros podamos ejercer. Bueno, de la autonomía ya les hablé, que me parece también fundamental poder descentrar esta mirada del que no pueden, ¿no? Porque cada persona, todas las personas, ¿no? Por eso también hablamos del paradigma social en discapacidad, ¿no? El paradigma social en discapacidad apuntala a que las personas con deficiencia se encuentran la discapacidad en la sociedad, en las barreras que tiene la sociedad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que poder levantar esas barreras y cómo, generando entornos más inclusivos, brindando soportes, herramientas, adecuaciones, ¿sí? En la medida en que también sostenemos y acompañamos a una persona, ¿sí? Bueno, algunos objetivos principales, que muchos ya lo decía recién, lograr adquirir competencia necesaria para realizar tareas básicas, ¿sí? Incorporar conocimientos. Estos objetivos principales de la T que ustedes ven acá tienen que ver con lo que yo le diría la ética también, ¿no? Del ejercer profesional, que tiene que ver con poder adquirir conocimientos que son fundamentales, poder ir actualizándonos siempre, poder trabajar conjuntamente con unos otros, ¿sí? Siempre es necesario en este campo de salud mental actualizarse, ¿sí? Bien, respecto a la entrevista, esperen que tomo agua.
algunas variaciones, ¿no? Porque no es lo mismo una entrevista que se le puede hacer a una familia que tiene un niño o un adolescente, ¿no? A veces también un adulto, adulto joven, que hacerle una entrevista a una familia que tiene para un adulto mayor, ¿no? Hay información que no vamos a encontrar disponible, ¿sí? Pero siempre digo que las entrevistas tienen que ser, bueno, con el equipo interdisciplinario, si hubiese, obviamente, en tercera edad, como decía, a veces no hay, y es importante que lo hagamos con el médico tratante, ¿sí? Bueno, con el equipo y también con la familia. Si bien nosotros tenemos información, ¿sí?, que nos brinda primeramente el equipo, por ejemplo, cuando se busca un acompañamiento, suelen brindarse algunos datos, ¿no? Pero es importante que nosotros mismos también podamos hacer una entrevista a la familia, y siempre en este punto también sugiero, antes de iniciar propiamente los objetivos y el acompañamiento, poder tomarse algunos encuentros, de dos encuentros más o menos, ¿sí? Poder tomarse 2 encuentros para la vinculación y también para conocer a ese otro sujeto, ¿no? En ese tiempo de vinculación, entonces uno puede conocer gustos, intereses y recopilar información, esto es saber escuchar y saber observar, para que después podamos hacer un plan de trabajo más pertinente, ¿no? Porque cada plan de trabajo es único y es particular para cada sujeto, ¿sí? Bueno, en la entrevista, bueno, datos relevantes de la historia médica, ¿sí? Esto por el equipo, por el médico tratante, la historia vital de ese sujeto, ¿sí? Cómo ha sido todo su desarrollo hasta el momento, también, bueno, acá este punto también lo dice, ¿no? Embarazo, nacimiento, etcétera. Bueno, si podemos extraer estos datos, mejor también, ¿sí? Siempre digo que es importante conocer cómo ha sido el embarazo, los hitos del desarrollo, el nacimiento, ¿sí? Porque ahí también vamos a tener información bastante relevante. Después saber también, bueno, el nivel del proceso evolutivo educativo, ¿sí? Si ha recorrido varias escuelas, si hubo alguna modalidad de integración previamente. También enfermedades del acompañado, ¿sí?, que haya tenido, y también en la familia, ¿sí?, enfermedades mentales y enfermedades, cualquier enfermedad. Con quién convive, con quién pasa la mayor parte del día, a qué terapia asiste, si toma medicación, ¿sí? Y también, bueno, esto que dice, no saber observar y escuchar, dejando detrás preconcepciones prejuiciosas y estar atentos a aquello que no se dice pero se ve, como los gestos, los chistes, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque de dejar atrás preconcepciones prejuiciosas, eso es importante, porque nosotros nos vamos a trabajar dentro también de una familia, ¿no?, que tiene diferentes vínculos, obviamente, intrafamiliares, que se llevan y se desarrollan de diversas maneras. Y porque esa familia es distinta a la nuestra, tiene otras reglas, otras normas, ¿sí? Y entonces mucho de lo que por ahí nos lleguen a decir a nosotros nos parece mal porque así no lo hemos concebido, ¿sí? Pero son unos otros que son diferentes. Entonces hay que saber correrse de ese prejuicio, ¿sí? Bien. Ustedes cualquier cosa me van levantando la mano, si tienen preguntas o lo ponen en el chat, ¿sí? Yo voy un poco rápido por el tema de que entre todo, pero cualquier cosa ustedes me van diciendo. Bueno, en cuanto a la anamnesis clínica y psicológica, esto es un acto, ¿sí?, de interrogatorio, ¿sí?, por parte del médico para registrar cronológicamente el desarrollo de los síntomas, ¿sí? También es la reunión de datos subjetivos relativos a un sujeto,
y en psicología esto constituye recopilación de datos sobre el sujeto para poder reconstruir su historia personal y situar sus síntomas, ¿sí? Es algo que hacen generalmente los equipos. Y algo que me olvidé también de decirle de la entrevista es que si bien uno tiene ciertas preguntas guía, ¿no?, para obtener la información que quiera obtener, siempre es aconsejable que la entrevista sea semidirigida y flexible, no algo estructurado con preguntas que sean acotadas, sino en que lo que yo esté indagando pueda habilitar que esa familia se pueda expresar, ¿sí? Y ahí decir lo que quiera decir, ¿sí? Que por ahí no pregunté. Bueno, esto sobre qué indagar lo dijimos en la entrevista. El modelo de intervención se trata de identificar las necesidades de la familia, esto que decíamos, ¿no? La familia va a ser una pieza fundamental, que también la familia tiene que darle continuidad a los objetivos del acompañamiento, ¿no? Porque el acompañamiento no está, el acompañante, perdón, no está 24/7. Y la familia acá tiene que darle continuidad, no como terapeutas, ¿sí? Porque no son terapeutas, sino como acompañando y sosteniendo esos objetivos, ¿sí? Entonces, por eso debemos identificar estas necesidades de la familia, los puntos fuertes y los recursos que también cuentan las familias, ¿no? Porque no podemos proponer algo cuando la familia no cuenta con ciertos recursos y cierta disponibilidad, porque no se llevarían a cabo, ¿sí? Bueno, por eso decía capacitar y habilitar a las familias. Esto quiere decir poder brindar recursos, herramientas, ¿sí?, apoyo para que esa familia pueda darle continuidad a los objetivos del acompañamiento. Bien, y más de lo mismo que dice la diapositiva. Perdón. Ahora sí. Bueno, esto es algo sobre pautas y sugerencias para poder trabajar con las familias, ¿sí? Que digamos, estas pautas y sugerencias nosotros le podemos brindar a la familia, ¿sí? Que puedan respetar el tiempo y el ritmo, ¿sí? Que los logros, ¿no?, tratando de explicar, y también esto es para nosotros también como profesionales, digo, los logros llevan muchas veces tiempo, ¿sí? Entonces hay que tener paciencia, ser prudentes y saber esperar, ¿no? Y poder dar continuidad. En la medida que demos continuidad, los objetivos se van a ir dando. Ser breves, claros y utilizar mucho lenguaje gestual, ¿sí? No solamente el verbal, porque no es lo mismo hablar mirando a la pared que hablar mirando los ojos, ¿sí? Preservar la implementación de los programas y pautas, aceptar a su hijo como es, trabajando en la mejora de su calidad de vida todos los días, establecer reglas y rutinas simples y concretas en el hogar. Esto es importante, ¿no? No quiere decir que deba ser el día a día rígido o demasiado estructurado, ¿no? Pero sí que haya una organización prudente, ¿sí? No sé, sobre todo en los hábitos cotidianos, ¿no? Es decir, en el desayuno, a la hora que se despiertan, en el almuerzo, la hora que se acuestan, la hora que se bañan. Como decía recién, puede haber flexibilizaciones, obviamente, pero sí tratar de tener una rutina lo más organizada que se pueda. Buscar la forma para que ese niño sepa qué se espera de él, ¿sí?, en cada actividad, darle el modelo para que imite y pueda resolver situaciones cotidianas, no explicarle solamente con palabras, sino también ponerse de modelo para explicar, no sé, por ejemplo, el lavarse los dientes. Si yo solamente lo dirijo oralmente, agarras el cepillo y le pones la pasta, no es lo mismo que me esté viendo como yo lo hago para que imite, ¿sí? Aplicar el sentido común y decidir con calma, que es algo que muchas veces cuesta, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que tienen trastornos de conducta severos,
¿no? Y que suelen tener los llamados berrinches, ¿no? Es algo complicado, sobre todo si ocurren con frecuencia, digo, es algo que colapsa a la familia, ¿no? Y ahí también debemos brindar herramientas como el manejo del estrés, cómo poder volver a la calma, ¿sí? Bueno, estrategias en la casa para que sea todo funcional y más práctico. Bien, ahora un repaso. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta?